la OMS a nivel mundial, en la cual ya para este año, en el 2025, deberíamos tener algunos resultados. Por ejemplo, disminuir hasta el 75% las muertes por tuberculosis, así como también reducir la tasa de incidencia a menos del 50% de lo que teníamos en el 2015, y que obviamente no hayan personas o más familias afectadas que se enfrenten a costos catastróficos debido a la tuberculosis. Esos fueron los hitos que se plantearon para este año, para el 2025. Obviamente esta estrategia acaba en el 2035, en la cual se plantean porcentajes de 95 o 90% de reducciones de las tasas y muertes. Entonces, hasta ahora en el 2025, ¿qué tanto hemos avanzado? Primero hablábamos de la reducción de las muertes por tuberculosis. Como ven acá, este es el reporte del 2024, en el cual la OMS nos plantea, como ven en la parte de las tablas, en la tabla A, ven unas líneas discontinuadas en esta zona, que es el objetivo o digamos lo que se había planteado hasta el 2025. Para ello no hemos logrado llegar. Hay una reducción a nivel mundial de los casos, si es verdad, el total de muertes causadas por tuberculosis ha disminuido. Obvio, hubo un aumento aquí en el tema de la pandemia, que eso también tiene mucho que ver con lo que es COVID-19, pero vemos que esta tendencia ha sido a la disminución. Entonces, esto es por el número de casos, de muertes, y esto ya es la tasa. Doctor, disculpe sí. que le interrumpa. Me parece que no, o sea, sí ha presentado los diapositivas, pero no está moviéndose. ¿No se está moviendo, no? Ajá. A ver. ¿Ahí logra mover? No. No, no está presentando. Ahí sí se están moviendo las diapositivas recién. Entonces creo que así nomás, ¿no? Sí, listo. Ya estamos. Entonces, como les mencionaba, el objetivo de esta charla es resumir la situación actual de la tuberculosis, su importancia en salud pública, describir las características del Mycobacterium, así como los factores de riesgo y cuadros clínicos. Y la primera parte era lo que les mencionaba respecto a la estrategia de fin de la tuberculosis, ¿no? Se plantearon estos 3 hitos en los cuales primero vamos a analizar cómo vamos para el 2025 en lo que es reducción de las muertes por tuberculosis. Si vemos las tendencias mundiales tienden a la baja, pero no se llega al 2025 como deberíamos llegar, ¿no? Que era en esta línea discontinuada horizontal. Si vemos en tasas de mortalidad, pero ya divididas en regiones, vemos que en las Américas, a comparación de otras regiones como es Europa, como es África incluso, que hay bastantes casos de tuberculosis, en las Américas no vemos eso, vemos un aumento incluso de mortalidad por tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando a nivel de las Américas? Si vemos acá, en lo que este es un mapa en el cual se comparó desde el 2015 al 2023. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Qué tanto ha disminuido? Lo ideal era disminuir por lo menos el 50% de las muertes de tuberculosis, un color fucsia. Y en el Perú, al contrario, vemos acá que esto ha aumentado incluso hasta más del 5% las muertes, según el color que nos corresponde. Esto nos lleva a que, digamos, si consideramos esos cambios, esa es otra de las imágenes que tienen, es la misma imagen, sino que en diferentes colores. Si vemos, eso es en cuanto a la mortalidad.
Si vemos a la reducción, que era el otro hito importante, disminuir el 50% de la tasa de incidencia, al menos llegar a un menos de 55 casos por 100.000 habitantes, vemos que en lo que es incidencia, vamos a tener en el número, en general, vamos a tener que los casos han aumentado, una ligera disminución en lo que es pandemia, que es parte de, pero de ahí se recuperó y prácticamente los casos se mantienen aplanados. Igual acá, en lo que es el número de casos por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, si vemos todos los casos de tuberculosis y las nuevas notificaciones y de casos de recaída también han ido en aumento, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, qué tanto hemos mejorado a nivel mundial? En lo que es nuevos casos o incidencias, no lo tenemos tan bien manejado, ¿no? Y regresamos a la comparación a nivel de continentes. Vemos que en la región de las Américas tenemos un aumento de casos en general en comparación a otros tipos de regiones, ¿no? Esto puede correlacionarse a que haya una nueva búsqueda activa después de la pandemia. Si vemos durante la pandemia, por lo mismo que teníamos un aislamiento, se disminuyó este trabajo, pero luego de eso ya hemos logrado mejorar un poco el tema de la búsqueda de casos, ¿no? Luego de ello, eh, voy a mostrarles un nuevo, una nueva, un nuevo mapa a nivel mundial, en el cual también vemos que el Perú sigue incrementando sus casos, incluso en incidencias, ¿no? Hemos visto mortalidad y ahora lo vemos en incidencia, ¿no? Estamos muy, muy lejos de lo que, de lo que de lo que se había planteado. Entonces, para tener números un poco más claros, vemos la sala situacional de la tuberculosis de este año, del 2024, que recién ha sido reportado el 7 de febrero de este año, en el cual, bueno, somos un total de 34 millones de habitantes, 25 regiones, vemos que hay de morbilidad hay 32.950 casos, de ellos corresponden la mayoría en casos nuevos más recaídas. En lo que es y con confirmación bacteriológica, se han llegado hasta 20.000, un poco más del 70%. En lo que es casos de tuberculosis drogoresistente, también debemos preocuparnos porque ahí si no, ahí sí tenemos muchos casos en comparación a la tuberculosis sensible. Tenemos un total de 1.259 casos de tuberculosis multidrogoresistente y de ellos tenemos incluso casos XDR, hasta 10 casos según la prueba de sensibilidad. La mayoría de los casos se concentran en Lima y Callao, pero obviamente también tenemos regiones que se deben priorizar, ¿no? Dentro de ellas está La Libertad, que como vemos también tiene una tasa alta de tuberculosis. Vamos a ver en esta gráfica como para que ustedes se orienten en cómo ha ido el tema de los casos de tuberculosis drogoresistente, incluso de los casos XDR, y tenemos lo que es la morbilidad en general, que incluye casos nuevos y casos en tratamiento, que corresponde a 96.6 casos por 100.000 pacientes. Esto corresponde a una tasa de incidencia de 88.4 casos por 100.000 pacientes. Entonces, no somos un país que no tenga muchos casos, sí somos más ahí en la región de África. El problema es que no lo estamos trabajando probablemente de forma adecuada porque no hay un compromiso en general de todos los actores para el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis.
Esta es una tendencia de la incidencia por departamentos en la cual vemos pues que La Libertad también es una de las regiones prioritarias. Si vemos acá una proporción de los casos de tuberculosis según las regiones, vemos que luego de Lima y Callao, continúa Loreto y luego tenemos a La Libertad. Entonces, no estamos tan escasos de pacientes. Tuberculosis vemos todos los días. Y si tenemos todo esto, tenemos que plantear cuáles son las estrategias que se van a manejar para lo de tuberculosis. Dentro de las estrategias, esto es un artículo del 2013 en el cual la idea es eliminar la tuberculosis, qué es lo que se puede plantear. Y como vemos, si hablamos de los casos, vamos a plantear que no es suficiente solo tratar a la tuberculosis activa. O sea, si tratamos a la tuberculosis activa, solo activa y nos dedicamos a eso, pues vamos a llegar a disminuir sí los casos, pero no vamos a llegar al objetivo que querramos. Si solo trabajamos en prevención de infección, solo en medidas preventivas, tampoco vamos a llegar a buen puerto. Ni solo cuando trabajemos, por ejemplo, en diabéticos o en pacientes con VIH, tratar de mitigar los factores de riesgo, tampoco va a ser una estrategia. Ni tampoco manejar solo la tuberculosis latente, sino aquí el objetivo es manejar todo, implementar todas las estrategias, tanto para el manejo de tuberculosis latente y activa. Entonces, la idea es trabajar tanto en prevenir, en dar el tratamiento adecuado con el seguimiento al paciente, tratar de apoyar al paciente para que complete su tratamiento como tal y hacerle un seguimiento, más que todo para ver si es que esos fueron casos exitosos. Igual en el caso de las muertes, ¿no? Por tuberculosis, la idea es, si manejamos todo, la idea es que incluso según este artículo que planteaban en el 2013, en el 2030 ya hubiésemos logrado erradicar totalmente las muertes de tuberculosis, ¿no? Siempre y cuando ampliando una estrategia. ¿Qué es lo que ha hecho la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis, que es manejado por el Ministerio de Salud? Se han hecho varios cambios, empezando desde la norma técnica que se ha hecho en diciembre, salió en diciembre de 2024, en la cual hay muchos cambios, porque cuando hablamos de tuberculosis, no solo vamos a hablar de tuberculosis activa, no solo de tratamiento para tuberculosis activa, sino también para infección latente. Y en tuberculosis activa vamos a hablar de esquemas sensibles y esquemas para drogos resistentes. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho o ha logrado la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis? Es, primero, implementar esquemas orales acortados para tuberculosis MDR, ¿no? Antes se trabajaban con inyectables, entonces ahora ya hay esquemas en los cuales son netamente orales, ¿no? Y esto permite que el paciente, no es lo mismo que te pongan unas ampollas, digamos por 12, 18 meses, a que recibas un tratamiento más acortado y todo por vía oral, ¿no? Las tasas de curación han sido más exitosas, como mencionan aquí, las tasas de abandono también han sido menores y las tasas de curación han llegado hasta un 91%. ¿Qué otra cosa ha hecho y que es algo que se plantea siempre hacerlo? Es la búsqueda activa de tuberculosis. ¿Qué pasaba? Antes, nosotros, o lo que incluso hasta ahora se está tratando de cambiar ese paradigma, es que yo tengo un paciente con tuberculosis y comienzo a hacer una búsqueda en los contactos, ver como tal. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Esa búsqueda es adecuada, es correcta para ver si es que alguien más tiene infección latente tuberculosis
tuberculosis, alguien más se contagió, alguien tiene tuberculosis activa. Pero actualmente lo que se recomienda es hacer una búsqueda activa, ir a áreas donde donde haya más casos de tuberculosis, digamos, comunidades, asentamientos, hacer una búsqueda como tal y tratar de detectar incluso tuberculosis subclínicas, o sea, que no tienen mucha sintomatología en el paciente. Y poder dar un tratamiento y poder evitar más contagios, ¿no? A esto se le llama búsqueda activa de tuberculosis. Se está haciendo en los penales, que es donde hay muchos casos de tuberculosis, en centros albergues, en lugares, hogares de ancianos, todos esos asilos, todos esos lugares se están tratando de hacer una búsqueda activa que permita detectar más casos, ¿no? No solo esperar hasta cuando hagan sintomatología y hayan contagiado más gente. Otro de los planes que ha planteado la estrategia es adquirir, justo para la búsqueda activa, ellos han adquirido, se han logrado implementar, esto no es algo nuevo a nivel mundial, estas recomendaciones ya las teníamos previas por la OMS, aprobadas, pero lamentablemente la normativa peruana, que es nuestra norma técnica, ha demorado un poco en implementarlas, pero ya las tenemos disponibles al menos y están escritas en la última norma técnica. Con todo esto va a depender tanto de nosotros como personal de salud, tanto del paciente en una búsqueda por un diagnóstico y un tratamiento, pero también en lo que es implementación a nivel de políticas, presupuestos, que de verdad se comprometan a tener un país libre de tuberculosis, ¿no? Para ello tenemos que conocer, y ya entro aquí un poco más en la parte, digamos, académica, en la cual hay que conocer qué es la tuberculosis como tal, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis es una micobacteria gram positiva, aerobia estricta, de 1 a 4 micras, es un bacilo delgado, es un bastoncillo, ligeramente curvado, es resistente al ácido alcohol, tiene una pared celular más compleja de todas las bacterias, un crecimiento lento, es sensible al calor, a la luz solar, ¿no? Entonces, en el Mycobacterium tuberculosis, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros estamos en contacto con alguien que tenga tuberculosis activa, nos va a contagiar ese paciente. ¿Mediante qué? Mediante cuando está tosiendo, cuando nos habla, cuando canta, silba, estornuda. Todos esos, a nosotros tener un contacto directo, nos va a generar esas gotitas a que ingresen a nuestro organismo. Una vez que ingresa a nuestro organismo como tal va a hacer una reacción y esta reacción va a conllevar a ver si es que hago o no enfermedad activa. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a pacientes con tuberculosis, se dice que solo del 10 al 30% van a ser infección por tuberculosis. Hay un 70 hasta un 80% que no van a ser infección tuberculosa. Pero de esos 10 a 30% que hacen infección, se puede convertir en una esa infección que hacen infección, pues van a ser 90% solo van a ser una infección latente, o sea, nunca van a desarrollar tuberculosis, ellos no contagian, pero hay un 10% de este grupo que sí va a ser una tuberculosis activa, que son pacientes sintomáticos, respiratorios, todos con expectoración por más de 2 semanas. Dentro de ellos se dice que el 5%, o sea, la mitad de los pacientes que tuvieron infección por tuberculosis, de ellos el 5% van a desarrollar dentro de los 2 años, incluso el otro 5% el resto de su vida pueden desarrollar tuberculosis activa. De eso va a depender con el tratamiento, lo ideal es siempre el tratamiento actualmente, pero según los datos que se tenían antes, cuando los pacientes tienen tuberculosis sin tratamiento, el 50% de estos pacientes morían a los 5 años. Entonces, hay que diagnosticar, pero para diagnosticar debemos evaluar bien a nuestro paciente, qué síntomas tiene. Dentro de ellos, los síntomas van a ser
hemoptisis, que es la tos con sangre, es la sangre proveniente del árbol bronquial. Son pacientes con fiebre, incluso dolor de pecho, escalofríos. La sudoración nocturna o la diaforesis nocturna es muy, muy común. El paciente tiene que cambiarse de polo durante la madrugada, pérdidas de peso, una tos con expectoración por más de 2 semanas, que es la definición de sintomático respiratorio, pérdida de apetito, fatiga. Todos estos son los síntomas cardinales del paciente con tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿en qué pacientes voy a pensar? Bueno, en nuestro país, diabéticos a la cabeza, con infección con VIH, también son los primeritos, es lo más frecuente, pero también pacientes que estén expuestos a alcoholismo, drogadicción. En nuestro país también hay bastantes casos en los penales, la población privada de libertad, son principalmente los más afectados, ¿no? Se dice que la tuberculosis está muy asociada a lo que es los ingresos económicos de la población, pero la verdad es que actualmente, como hemos visto, hay más casos. Podemos encontrar todo tipo de paciente sin necesidad de que pues esté relacionado tanto a la pobreza, sino más que todo relacionado a lo que es la malnutrición en el paciente, ¿no? ¿Qué pruebas debemos hacer? Nosotros siempre trabajamos incluso todavía con la radiografía de tórax, con los becas de esputo, las vaciloscopías. El cultivo siempre se considera lo más ideal por el tema de que tenemos un resultado, digamos, que nos confirma el crecimiento de una micobacteria, en la cual se le puede hacer, digamos, las sensibilidades de forma más confiable, pero actualmente manejamos ya lo que es el GenExpert, ¿no? El GenExpert es dentro de las pruebas moleculares, es más rápido, es menos dependiente de un observador, porque estas pruebas, pues la muestra se toma como tal, se mete a la máquina y la máquina lo que va a detectar es muestritas o lo mínimo que haya de ADN de Mycobacterium tuberculosis y eso es lo que va a dar la sensibilidad. El GenExpert normal da sensibilidad a lo que es rifampicina, entonces nos permite saber si es un paciente o nos orienta a saber si es un paciente drogoresistente o sensible. Esto es vital para poder, digamos, llegar a un diagnóstico. A veces no es suficiente solo la radiografía en el paciente, siempre es insistir en una buena muestra de esputo, siempre enseñarle al paciente que primero se enjuague bien la boca para eliminar el exceso de bacterias que puedan contaminar la muestra y luego de eso que tome aire profundo por la boca y luego trate de toser y trate de eliminar todo eso en un frasco. Esto, la idea es que recolecte una buena muestra para que sea bien estudiada, ¿no? Y con eso poder evitar procedimientos más invasivos. En algunos casos llegamos a solicitar tomografías cuando el paciente tiene, por ejemplo, necesidad tiene vaciloscopías negativas y ante la sospecha clínica podemos someterlo a una broncoscopía y para el estudio de broncoscopía sí es necesario saber por dónde está la lesión, en qué segmento, y eso nos puede orientarlo mejor una tomografía. Entonces, en esos casos sí vamos a tener lo que es una tomografía, pero de ahí suficiente con una radiografía. Son lesiones cavitarias en las partes superiores, siempre recuerden que más a predominio derecho, pero igual la presentación es variable. Siempre los segmentos que le gusta a la tuberculosis, segmento 2, segmento 6. El segmento 2 es el segmento posterior del lóbulo superior y el segmento 6 es el segmento apical del lóbulo inferior. Entonces, esas son las áreas donde más le gusta el Mycobacterium.
Pero en presentaciones en otro tipo de pacientes, por ejemplo, diabéticos, pacientes con VIH, podemos ver presentaciones atípicas de la tuberculosis que pueden ser las lesiones en partes basales y no a lo que normalmente estamos acostumbrados, que son las lesiones apicales, ¿no? Como ya les había mencionado, pues esta, por ejemplo, es una lesión cavitaria. Igual acá lo logramos ver, ¿no? Y con bastante compromiso en lóbulo superior izquierdo. En este caso también se ven lesiones en ambos lados de los pulmones, también de presentación apicales. En el control, es importante asegurar una alimentación en el paciente, ¿no? Una alimentación sana y balanceada. Hay que recordar que dentro de los programas de tuberculosis actuales que ofrecen el Ministerio de Salud, al paciente se le apoya con una canasta en el cual la idea es asegurar que el paciente tenga una adecuada alimentación. Actualmente hay un plan piloto que están trabajando en el Ministerio de Salud, en el cual le van a dar una tarjeta de débito con un monto de dinero, para que el paciente pueda, mediante una orientación nutricional, pueda hacer la compra de sus alimentos. Esto obviamente según la selección del paciente, porque cuando hablamos de una canasta familiar, la canasta familiar pues o la canasta que entrega la estrategia está basada en lo que piensa la estrategia, pero no en la actual realidad del paciente, ¿no? Entonces, al paciente se le va a tratar de hacerlo un poco más independiente al darle una tarjeta en la cual él pueda adquirir sus alimentos como mejor convenga, pero con una adecuada orientación nutricional. Otra de las cosas que se recomienda al paciente es que ventile siempre los ambientes, igual siempre acostumbrarse si vamos a un lugar donde es cerrado, por ejemplo, cuando lo típico, ¿no? Cuando hace frío en los micros, en los taxis, aunque haga frío es mejor tener un área muy ventilada, ¿no? Igual cuando vayan a lugares muy cerrados, usos de mascarilla, porque no sabemos a veces con quiénes nos vamos a a tocar, ¿no? A tener contacto. Entonces, sí es recomendable siempre mantener iluminados, recuerden el sol, que siempre ingrese a la habitación del paciente. Siempre la vitamina D está muy relacionado a lo que es control de tuberculosis. Entonces, sí es importante exponerse al sol, una alimentación adecuada. Como estudiantes en medicina, siempre el uso de mascarilla al tener contacto con los pacientes. El paciente nunca se sabe qué patología puede tener y sobre todo en áreas respiratorias es imprescindible que el paciente utilice que el alumno utilice su mascarilla, ¿no? ¿Qué otras cosas de prevenir? Bueno, tenemos lo que es la infección latente, cuando hay casos ya de infección latente corroborada por un PPD o por un IGRA. En este tipo de pacientes sí se recomienda que el paciente reciba terapia preventiva, como ya les había mencionado, hay actualmente tratamientos acortados. La idea es llegar a eso, ¿no? Que prevenir infección latente, diagnosticar la tuberculosis activa, incluso en pacientes subclínicos, no pasa, no crean, o sea, lo más común, la tuberculosis activa es ver a un paciente que está que suda mucho, que está que tose mucho con flema por más de 2 semanas, flaquito, desnutrido, pero no es 100% así, ¿no? Vamos a ver pacientes pues incluso obesos, porque
se trata de malnutrición, no solo de desnutrición, pacientes que ustedes quizás ni se imaginan que pueda tener tuberculosis, ¿no? Entonces, por eso es importante una radiografía, por eso es importante unas vaciloscopías, unas pruebas de GeneXpert, que es lo nuevo, que es lo ideal ahora, que todo paciente tenga una muestra de GeneXpert. Entonces, eso digamos, es la tendencia ahora, ¿no? Dentro de las conclusiones, la tuberculosis continúa siendo un problema de salud mundial. Se necesita implementar la búsqueda activa. Se presentaban justo el día viernes, hubo la presentación de un doctor de Socios en Salud que mencionaba qué es lo que habían hecho otros países para mejorar o para erradicar la tuberculosis y que se podría implementar, ¿no? Y justo se hablaba de eso, ¿no? De no solo quedarnos en manejar la tuberculosis, en presentar nuevos tratamientos acortados, sino hacer una búsqueda activa, ¿no? Ponernos todos, como se dice, la mochila al hombro y poder todos hacer una búsqueda activa de pacientes con tuberculosis, ya sea como enfermedad activa o como infección latente. Entonces, la búsqueda activa de estos casos, incentivar tratamientos preventivos. Nosotros siempre teníamos un poco de temor, incluso como neumólogos, qué tan efectivo es el tratamiento preventivo para tuberculosis, ¿no? Antes tenía el paciente darle isoniazida 6 meses todos los días, era maltratar mucho al paciente con los resultados que había, nos daba un poco de temor, imagínense un paciente adulto mayor, toda la afectación, teníamos incluso pacientes con reacciones adversas por profilaxis, por isoniazida, entonces siempre había ese temor, ¿no? De qué tanto, incluso habían, para ser sinceros, habían médicos que estaban a favor, médicos en contra, siendo neumólogos como tal, ¿no? Actualmente con los tratamientos acortados, los de 12 semanas, que solo el paciente toma tres meses de tratamiento una vez a la semana. Son tratamientos nuevos que ya nuestra norma técnica lo contempla y que tienen buenos resultados. Entonces ahora sí, con esas nuevas recomendaciones que ya están plasmadas en nuestra norma técnica, ya se puede trabajar en ello y al paciente con más tranquilidad se le puede dar tratamientos preventivos con menos efectos adversos, ¿no? Y la otra es masificar nuevos tratamientos acortados, ¿no? Se habla de que la norma técnica ya contempla todos los tratamientos acortados, pero la verdad, como son tratamientos costosos para el Estado, entonces es todo un tema lograr conseguir siempre y que haya disponibilidad para todos los pacientes, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho de el presupuesto que se asigne a los pacientes con tuberculosis, ¿no? Pero en eso se está trabajando, se están haciendo nuevas implementaciones, y eso es bueno para nuestro país, pero la idea final es que juntos podemos poner fin a la tuberculosis, ¿no? Y poder pensar que esta epidemia como tal ya termine, ¿no? Eso es todo lo que les quería compartir. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Buenas noches. Bueno, doctor, es una ponencia muy interesante. Me gustaría saber si alguno de los participantes tiene alguna pregunta para usted. Pueden encender su micrófono, de repente escribir algún comentario en el chat. Se lo leo al doctor. Listo, doctor. A ver, aquí le leo una pregunta que dice, ¿existe alguna evidencia de cuál presentación de la vitamina D
hidroxicolecalciferol o bien ergo o colecalciferol retarda la aparición de tuberculosis? Como evidencia no hay. Recuerden que los estudios que hay mayormente cuando son con vitaminas, no hay ensayos clínicos como tal, ¿no? Siempre se correlacionan más que todos en estudios descriptivos, en estudios que no hay una selección adecuada de pacientes, ¿no? Eh, Lograr siempre has hablado, ¿no? De la relación que hay de vitamina D con la tuberculosis. La verdad es que a veces cuando uno lee algunos de estos artículos, incluso nosotros siempre como neumólogos recomendamos, ¿no? Al paciente expóngase al menos unos 15, 20 minutos al sol. Es necesario los pacientes incluso hospitalizados con tuberculosis que tenemos ampliar un área donde el paciente pueda salir aunque sea a un jardín y exponerse un poco al sol, ¿no? Las vitaminas D como presentaciones como tal, no hay una evidencia clara. Lo que sí se dice es que eh, los niveles bajos de vitamina D sí están relacionados a aparición de tuberculosis, ¿no? Eso es lo que se conoce ahora. Ponernos a dosar a todos los pacientes de vitamina D no es algo que se hace como parte del protocolo o como parte del trabajo diario, pero si en algunos pacientes lo requieren, sí se plantea eso y se puede hacer suplementación de vitamina D, pero no como parte del tratamiento para tuberculosis ni para retardar esto, ¿no? Solo son estudios que lamentablemente todavía, el problema es que la tuberculosis en general tiene multifactores, ¿no? Es una enfermedad multifactorial, entonces relacionarlo específicamente a los niveles de vitamina D es un poco complicado, ¿no? Listo. ¿De repente alguna otra pregunta? Ya, listo. A ver. La dimensión de las partículas de Mycobacterium en tuberculosis comprenden de 1 a 5 micrómetros. ¿Cuánto es su capacidad de proyección aérea? Ya, se refiere, imagino, al tema de en cuánto distancia puedo estar de un paciente para que no me contagie, ¿no? En cuanto a eso, se dice que uno más o menos con tener una distancia por lo menos de unos 3 a 5 metros del paciente, ese paciente no me va a contagiar. Entonces, sí, por ejemplo, si ustedes van a consultorios de neumología, siempre optamos tener eso, ¿no? Un distanciamiento con el paciente, digamos, en el contacto directo, pero también no solo depende de qué tanta de qué tanta, digamos, distancia hay con el paciente, sino también depende mucho del tiempo. Se dice que si yo estoy con un paciente expuesto de 10 a 15 minutos, mientras no me exceda los 15 minutos, ese paciente no me va a llegar a contagiar, ¿no? Entonces va a depender de la carga vacilar que haya en el ambiente. Por eso es importante tener ambientes abiertos, bien ventilados, ¿no? Siempre el área de PCT, incluso el área de todo consultorio debe tener una buena ventilación, debemos tener una, digamos, un flujo de aire contrario para que lo que el paciente te está hablando no te caiga directamente, ¿no? Eso principalmente no solo depende de la distancia, no, sino depende de el ambiente y el tiempo con el cual yo estoy con un paciente, ¿no? Como parte de anécdotas, hay médicos, incluso neumólogos, me ha pasado en hospitales grandes en Lima, los cuales ellos pues incluso ni utilizan mascarilla, ¿no? Y es algo que tú te quedas asombrado. La recomendación siempre es uso de mascarilla N95 si estás frente a un paciente con alta sospecha de tuberculosis, para evitar el contacto como tal, ¿no? Es lo correcto, es lo adecuado, ¿no? Pero sí hay estudios en los cuales mencionan el tema de distancia, pero como les mencionaba, distancia, eh, el tiempo de exposición
y el ambiente que tanto es, ¿no? Recuerden que uno se contagia con un paciente y los mayores contactos que son intradomiciliarios, o sea, son dentro de la casa, son pacientes que están en contacto directo de forma frecuente, ¿no? Eso principalmente. Y lo otro que siempre como estudiantes debemos conocer, porque es una pregunta muy frecuente que llegan algunos estudiantes de medicina al consultorio, es el paciente piensa, por ejemplo, me pasa que la semana pasada yo atendí a un paciente con tuberculosis y recién me entero que tenía tuberculosis activa y que yo, doctor, estuve en contacto con él y la verdad no usé mascarilla. Esa es una típica pregunta de un paciente con un estudiante de medicina. Y quiere saber y comienza ya con los síntomas, que ya se siente mal, que ya comienza a bajarse de peso, que ya aparece de todo. Entonces, lo otro que debe quedar claro en el cuadrito que les mencionaba sobre las presentaciones de tuberculosis es que yo no me voy a presentar a tuberculosis inmediatamente, la tuberculosis activa inmediatamente después de haberme contagiado. Generalmente, porque va a depender también de factores, por ejemplo, mi estado inmune, estrés, malnutrición, VIH, cáncer, muchos factores que me van a hacer que yo haga la enfermedad activa como tal, ¿no? Entonces, la enfermedad activa sí me va a dar síntomas, pero para que pase ese laxo entre la infección latente, o sea, que yo me contagié con alguien con tuberculosis, a que yo haga enfermedad activa va a demorar entre 6 meses hasta 2 años. Incluso un PPD para que salga activo, para que salga positivo, perdón, tiene que pasar entre 4 o 6 semanas para que pueda ese PPD volverse positivo, que te dice que el paciente ha tenido contacto con alguien con tuberculosis. Entonces no es tan rápido que yo voy a comenzar a presentar síntomas. En esos momentos, cuando yo tenía un contacto con alguien con tuberculosis, tengo que primero tranquilizarme y luego ir verificando y haciéndome las pruebas como tal. PPD, una radiografía de tórax, para poder descartar que no comience a ser una PPD o IGRA en el caso de infección latente o una enfermedad activa en las radiografías, ¿no? Y las baciloscopías. Y verificar qué sintomatologías puedo yo ir haciendo, ¿no? Como personal de salud, cuando tenemos infección latente, sí es necesario que se plantee el tratamiento preventivo profiláctico para tuberculosis y en estos casos el paciente se puede digamos, beneficiar de los esquemas acortados, ¿no? Que se plantean ahora. Entonces sí, hay que tener claro esas cosas para que no sobrealarmarnos como personal de salud. Bien, doctor. Aquí hay otra pregunta de Javier Ruiz donde dice, sobre la aparición de secuelas de la tuberculosis, ¿depende del daño previo al tratamiento o de la genética del paciente? Bueno, en cuanto a las secuelas, o ahora ya no se llama secuela tuberculosis o post-tuberculosis, se llama enfermedad pulmonar post-tuberculosa. Es decir, es el término que se utiliza ahora, dentro de las cuales vamos a tener bronquiectasias, tractos fibrosos en las zonas donde hubo lesión activa de tuberculosis. Estas van a depender mucho, mucho del daño del el daño previo que hubo de la enfermedad, qué tan extensa fue o no fue. También va a depender no solo del daño a nivel pulmonar, sino va a depender mucho del éxito que hubo en el tratamiento en el paciente. O sea, no es lo mismo que tú tengas una cicatriz, digamos, de una tuberculosis sensible a una tuberculosis drogoresistente, la cual demoró más el tratamiento porque demora más tiempo, en la cual quizás no hubo un buen cumplimiento.
muchos de esos, digamos, factores van a depender qué tanto daño deje la tuberculosis en nuestro pulmón. La genética del paciente, se dice que los pacientes, cuando hay un componente o digamos mayor incidencia de casos a nivel familiar, porque obviamente hay casos intradomiciliarios, va a depender mucho más que todo de el estado o a ver, la situación en general familiar, ¿no? No es tanto genético como tal, sino es el mismo patrón que sigue la misma familia, ¿no? Digamos, en pacientes, por ejemplo, con problemas socioeconómicos, en pacientes con problemas psicológicos, porque recuerden que la tuberculosis está muy ligado también a la parte de alteraciones o trastornos mentales, mucho a lo que es familias en la cual están involucradas violencia familiar, tiene mucho que ver eso, y si es que hay un desapego o hay una falta de cumplimiento al tratamiento, generalmente vamos a ver más daño en esos tipos de pacientes, ¿no? Pero no es que esté ligado netamente a lo genético, sino es al patrón, digamos, que se sigue en la familia, ¿no? Pero más que todo es al daño que hubo previo durante, para el diagnóstico, ¿no? Muchas veces de estos casos el tratamiento o el diagnóstico está muy demorado. Cuando son familias grandes en las cuales vemos este tipo de casos, el diagnóstico generalmente es demorado, ¿no? Por eso es que se habla de una búsqueda oportuna y sobre todo en este tipo de grupos, ¿no? En comunidades que tienen alta prevalencia de tuberculosis, ¿no? Eh, Doctor, en este caso sería una pregunta mía. ¿Qué papel llega a jugar la vacuna BCG que se le pone a los recién nacidos en la prevención de la tuberculosis? Más o menos. ¿Sí llega a ser 100% efectiva o no? Recuerden que la vacuna BCG, primero que es primordial tener la vacuna BCG en todos los recién nacidos, ¿no? Eso es norma técnica y está demostrado que va a ser efectiva para prevenir justo las formas severas. Si nosotros no tuviéramos vacunas de BCG, créame que tendríamos formas meningo-TB más frecuente en niños, en personas, digamos, con un sistema inmunológico alterado. Entonces, la vacuna, sobre todo la BCG que tenemos, que es la que usamos, es así, es muy efectiva en cuanto a prevenir formas severas. Ahora, respecto a los reforzamientos, son políticas. Recordemos que las políticas obviamente se basan en investigaciones. Hay países que sí implementan un refuerzo de BCG. Nuestro país no lo hace como tal, pero en otros países sí. Pero el problema está de que la vacuna BCG o la vacunación en general nos va a ayudar sobre todo en áreas donde no haya mucha eh, morbilidad de tuberculosis. Entonces, ahí sí va a ser suficiente. Pero en nosotros hablar de que solo la vacuna nos va a dar el, digamos, la solución al problema es muy arriesgado porque tenemos tuberculosis por todo lado, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar en todos los ámbitos, ¿no? Actualmente se está a espera de nuevas vacunas, no necesariamente, no la BCG como tal, pero sí se han planteado nuevas vacunas por la OMS y que se espera que tengan una
digamos, un efecto más positivo en países donde haya más tuberculosis como tal, ¿no? La vacuna de BCG sí debe continuarse colocando. Hablar sobre el refuerzo es entrar en polémicas, prefiero no hacerlo, pero sí hay estudios, por eso le mencionaba que hay otros países que sí tienen como política colocar un refuerzo de BCG, y que les ha servido, y han tenido menos casos registrados, ¿no? Entonces, de que puede ayudar refuerzos, sí puede ayudar. Como una sola, en nuestro país está normado. Lamentablemente, hablar en nuestro país de tuberculosis es todo en función a la norma. Entonces, si nosotros queremos implementar o algo que hayamos leído, algo que sepamos nuevo, incluso por la OMS, mientras no esté escrito en nuestra norma técnica, no lo puedes aplicar. O sea, tuberculosis es una estrategia nacional y eso debemos tenerlo claro todos. Todos nos tenemos que aprender la norma técnica, la nueva vigente que es del 2024, y en función a esa trabajamos. Que sepamos estudios nuevos que salen, sí, lo sabemos, podemos comentar, pero la norma técnica es la que, como se dice, la que nos manda y se trabaja siempre en función a ello. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Aquí hay otra pregunta de José Quispe, donde dice, ¿cuál sería el manejo en caso de tuberculosis peritoneal? Ya. En cuanto a las tuberculosis en pacientes renales, el manejo es igual, no cambia, lo único que cambiamos son las horas de administración, en función al tipo de diálisis que el paciente se va a hacer, en función a sus diálisis, ¿no? Lo que se trata siempre es, si el paciente le voy a dializar ahorita, pues obviamente no le voy a dar previo su medicamento porque todo se va a ir por la diálisis como tal, ¿no? Entonces, en el horario sí se trata de cambiar, y en lo que es y de ahí, o sea, el manejo, si es para tuberculosis sensible, se maneja tal cual. En tuberculosis drogoresistentes, ahí sí hay cambios, en los cuales se va a evitar un poco a los pacientes, digamos, exponerlos a ciertos fármacos, ¿no? Ahí sí se trabaja en función a los grupos de medicamentos que hay, y se hace se arma un esquema, ¿no? Pero en lo que es sensible, no hay problema, es en función, lo único que se cambia es el horario, ¿no? El horario para sus diálisis. Listo, doctor. No sé si habrá otra pregunta más de repente. Y si no, pues vamos a finalizar ya aquí la ponencia. Muchísimas gracias, doctor Jaime Calzado. Creo que no es la primera vez que lo tenemos por aquí en SOSEMUN, en CEPAIS, dando una ponencia magistral, ¿no? Sobre todo un día tan importante como es el Día Mundial de la Tuberculosis. Y nada, agradecerle por aceptarnos la invitación y esperamos contar con usted para otra oportunidad también. Muchas gracias. Y gracias también a los asistentes.